Bueno, en este video les voy a dar una explicación de cómo realizar presentaciones atractivas. El tema de las presentaciones no solamente pueden hacerlas en PowerPoint, las pueden hacer con otros software o con aplicaciones del celular. El tema es que tienen unas características especiales que me gustaría comentarles ahora. Las recomendaciones para hacer presentaciones es que sean legibles, consistentes, sencillas y atractivas. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que sean legibles, o sea, si yo las voy a proyectar en una pantalla, que la gente que está atrás sentada pueda verlas. Para esto tengo que tener cuidado con el tamaño de las letras, que ya lo vamos a ver más adelante. Que sean consistentes quiere decir que no haya un tema mezclado con otro. Tienen que ser muy sencillas, porque las presentaciones, lo que les van a ayudar es a explicar determinado tema, ¿sí? Entonces, tienen que ser sencillas, con alguna imagen, con algún texto, donde ustedes puedan explayarse y explicar determinado tema. Y atractivas para que llame la atención del usuario. Vamos a hablar del texto. Las letras tienen que ser legibles, entonces es preferible que las letras sean lo más sencillas posibles, lo más planas posibles. Fíjense, en este caso que tiene muchos dibujos o hay letras que son muy rebuscadas, son difíciles de leer o más complicadas de leer. Entonces, cuanto más sencilla la letra, mejor va a ser la lectura por parte del usuario. No se recomienda el uso de diferentes tipos de fuentes. No se recomienda el uso de distintos tipos de fuentes en una sola diapositiva. Yo en cada diapositiva puedo cambiar la fuente, pero no usar 2 o 3 fuentes o tipos de letras en cada diapositiva, porque distrae la atención. Cuando yo escribo con cursiva es más difícil de leer. Lo mismo ocurre cuando escribo con mayúsculas. Entonces, combinamos mayúsculas con minúsculas en una fuente normal, puede ser una fuente que tenga que esté en negrita o resaltado, que eso va a hacer que la lectura sea mucho mejor. Con respecto al tamaño de la letra, debe ser grande, pero tengan en cuenta que el título tiene que ser más grande que lo que está dentro del cuerpo, porque tiene una mayor importancia. El título puede ir arriba, puede ir a un costado, pero el tamaño de la fuente tiene que ser más grande. Con respecto a los textos, si yo escribo demasiado texto, hay una realidad: o leo la diapositiva o escucho lo que me están explicando. Entonces, si es una diapositiva que yo la voy a dejar, o una presentación que yo la voy a dejar pasando un determinado tiempo y no voy a explicar nada, puedo poner un texto. Ahora, si yo voy a poner una diapositiva y voy a hacer una exposición sobre esa diapositiva, es preferible escribir en párrafos cortos y resaltar ideas principales. Puedo utilizar numeraciones, viñetas, cuadros, ¿sí? Puedo utilizar gráficos, todo como para poder hacer algún tipo de explicación y que eso me ocupe menos espacio dentro de la diapositiva. Vamos con el color. No es recomendable que utilicen muchos colores juntos dentro de un mismo texto. Si se quiere resaltar algo, se utiliza un solo color como recurso para resaltar algún concepto, alguna idea principal o alguna palabra que sea clave, ¿sí? Se utiliza un solo color o se recomienda. Fíjense los contrastes: claro sobre oscuro, oscuro sobre claro. Si yo escribo oscuro sobre oscuro, no se va a distinguir como la primera parte. Ven, si yo escribo oscuro sobre claro o claro sobre oscuro, se lee mucho mejor y la visual es mejor. Recuerden al principio que les había dicho que tenían que ser legibles. Si yo no les hago contraste, va a ser muy poco legible el tema de cada diapositiva.
hay que tener en cuenta las tonalidades, ¿sí? Poner tonalidades que sean complementarias, o sea, el color complementario es el color que no contiene el color original. Vamos a suponer el violeta es complementario del verde porque verde no tiene violeta, perdón, no tiene verde. Entonces, fíjense de utilizar o el negro sobre algún color o algún color que sea complementario. El uso de contornos, si yo voy a escribir en algún color claro, es recomendable porque facilita también la visual. Si yo uso una letra blanca sobre un fondo claro, voy a ver que si no le pongo contorno, desde cerca se va a poder ver bien, pero si yo me alejo va a ser muy difícil la visualización de los mismos. Vamos con las ilustraciones. Acá tienen dos ejemplos de ilustraciones sobre algún texto. Fíjense en esta, donde tengo muchas ilustraciones que distraen la atención sobre los dos mismos textos. Entonces, cuando yo voy a poner una ilustración, es preferible poner una imagen, dos o tres y poco texto o algún texto con alguna imagen ilustrativa. Las funciones para las cuales yo voy a poner ilustraciones pueden ser describir un objeto que resulta muy difícil de describir verbalmente. Entonces acá tienen un ejemplo del glaciar Perito Moreno. Puedo expresar emociones o demostrar emociones, me pone muy contento, o fotos de imágenes de personas que se están divirtiendo en determinado lugar. Bueno, eso a la gente le va a expresar o le va a demostrar que ese lugar es divertido. Puedo explicar algún componente de objetos que es muy difícil de ver. Por ejemplo, hay imágenes de museos que por ahí hay objetos que están guardados, pero yo tengo la imagen que le puedo mostrar y que en ese momento no tienen acceso porque los tienen guardados por determinada circunstancia. Explicar un proceso o un sistema. Por ejemplo, en este caso está el proceso de el ciclo del agua, pero ustedes pueden explicar, por ejemplo, un recorrido. Ponen un plano de la ciudad y marcan el recorrido y a eso le sacan una foto y le insertan a la imagen acá. Es muy sencillo. Pueden poner un gráfico pueden usarlo, este es de precipitaciones, pero ustedes pueden usar un gráfico de afluencia turística durante la temporada o afluencia turística fuera de temporada y hacer un gráfico explicativo de la disponibilidad de camas dentro de la ciudad o de la zona. Consejos finales. No utilicen sonidos si no son necesarios. Ustedes van a ver, si investigan en este caso el PowerPoint, que tienen diferentes sonidos que pueden utilizar. Bueno, si no son necesarios, no lo utilicen. Con las animaciones me refiero a esos GIF, o sea, los muñequitos animados que se mueven. Bueno, esos distraen la atención, a no ser que yo quiera llamar la atención con ese muñequito animado. Utilizar la sorpresa. ¿Cómo utilizo la sorpresa? Puedo hacerlo con los efectos de traspaso entre diapositivas para que me pueda llamar la atención. Tiene que haber una intención en un determinado tiempo, una selección, una secuencia del contenido de las imágenes, y esto del diseño y la diagramación era lo que les decía en el video anterior, donde primero tengo que diagramar qué es lo que quiero colocar dentro de esta presentación, poner un estimativo de dónde tengo las imágenes, ordenarlas y después comenzar a armar el PowerPoint. No es complicado, espero que les sirva y cualquier cosa estoy a su disposición.